Bueno, queridos hermanos en la fe, tengan todos la bienvenida a esta tercera parte de lo que es la Semana Santa o un festival católico. Queridos hermanos en la fe, habíamos hablado ya de todo lo que era abstenerse de la carne. Vemos cómo yo ya eso se los expliqué, cómo nuestro Señor celebraba la Pascua y cómo el Padre que está en los cielos mandó a su pueblo a celebrar la Pascua. Y cómo es que de verdad deberíamos de celebrarla tal y como la celebró nuestro Señor. Porque si nosotros somos seguidores de Cristo, vamos a hacer lo que Él hizo y no lo que el hombre manda de hacer. Pero la mayoría de las personas pues están contentas con las cosas del mundo y con lo que hace pues el hombre, como lo que dicen. O sea, si usted ve todo lo que hacen y lo que dicen, son cosas completamente fuera de los contextos bíblicos, fuera de la voluntad del Padre, porque son verdaderamente mandamientos de hombre, como lo que nuestro Padre dijo. Él dice una cosa y ellos dicen otra. Vemos cómo ellos no siguen al Padre. Y yo, como le hago la pregunta a usted como oyente, ¿usted está dispuesto a seguir a Dios, o sea, al Eterno? ¿O lo que dice el hombre detrás de una virgencita, detrás de esto, o detrás de un santito? ¿O detrás de Dios, el cual es el único que nos puede salvar? El cual creó la tierra y el universo, el cual lo hizo todo. Él es nuestro creador, nuestro Padre celestial. Entonces, vemos que los hombres hacen cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Dios dejó su palabra escrita y está completa, no le hace falta absolutamente nada. Ellos dijeron que perdonan pecados. Usted va a la iglesia, se arrodilla delante de ellos y va y le cuenta todas sus penurias, lo que usted ha hecho, yo qué sé, ¿verdad? Pues yo no tendría esa confianza como para irme a, a postrar delante de un señor de ellos y decirles lo que a mí me pasa. ¿Por qué? Porque ellos son hombres igual a mí. Somos hombres, somos pecadores. Y no solamente eso. Si el Padre hubiera dicho que todo hombre o cualquier hombre que dijera ser religioso o esto o lo otro podía perdonar pecados, pues la Biblia lo dice. Pero la palabra de Dios no dice eso. Y cuando nuestro Señor Yahshua estuvo aquí en la tierra, tampoco. Solamente Él tiene ese, como le dijera yo, la, ay, perdonen que ahorita se me fue la palabra. Él es el único que se ha ganado ese derecho de perdonar pecados, porque Él no fue pecador, porque mismo como hombre nunca pecó, porque Él fue el que vino a derramar su sangre por nosotros. Él fue el que vino a liberarnos del diablo, que el Señor le reprenda, o sea, del mal. Él, nuestro Señor Yahshua, al dar su vida por nosotros, Él ganó esa victoria. O sea, Él condenó a Satanás, porque Él ya está sentenciado a muerte, o sea, eterna. Y también le ganó esa batalla. Y es por eso que Él no quería que nuestro Señor muriera, porque Él sabía que al morir nuestro Señor, al Él con su sangre preciosa comprar nuestra vida, que por medio de Él, de su muerte, hoy nosotros tuviéramos vida, pues evidentemente que si Él no hubiera padecido de esa manera y haber dado su vida, entregar su vida, pues el diablo seguiría siendo el amo de esta tierra. Pero no es así. Ahora Él ya fue vencido cuando nuestro Señor crucificado en ese madero, donde Él expiró
Allí él cumplió y allí Satanás fue vencido y sentenciado, porque la sentencia ya la tiene. Toda persona que quiera saber cuál es la sentencia de Satanás lo podría leer Apocalipsis. En Apocalipsis está que él será, dice, lanzado en el abismo de fuego donde fue lanzado el anticristo y el falso profeta y todas aquellas almas que no obedecieron, ¿verdad? Es allí donde va Satanás. Y para siempre, ¿eh? Nunca más será el Señor lo va a sacar de ahí. Allí va a ser perpetuo, dice, mientras el Eterno viva. Imagínense, y el Eterno vive para siempre. Entonces eso es lo que le espera. Ahora, nosotros también estamos viendo de que cada día la apostasía es más grande en la tierra. La gente no le importa que mismo que la palabra diga no debes hacer esto, no hagas lo otro, o esto es lo que tienes que hacer, no. Va detrás de esto y ahí va. Hagamos una fiesta y vamos ahí chineando un pedazo de palo. Vamos. Hagamos tal cosa e inclusive pues se enojan cuando uno habla estas cosas. Pero yo le pido una y mil disculpas y no se enoje conmigo. Porque yo no he hecho la Biblia, ni tampoco soy el Eterno. Ni tampoco soy quien vino a morir en una cruz. Yo simplemente soy alguien que habla la palabra de Dios y el que quiera tomarla como suya, pero antes de que usted me escuche a mí y que usted diga, sí, esta es la verdad, vaya usted y escudriñe la palabra de Dios. Coma ese pan de vida que el Señor dijo, coman, este es mi cuerpo. Porque yo aquí no estoy para decirle a usted, querido hermano, hermana, amigo y amiga en la fe, que lo que yo digo es la verdad. Yo no digo lo que estoy diciendo, así tiene que ser y así tiene que ser. No. Vaya usted, escudriñe la palabra de Dios. Y si usted lee y ve lo que el Padre ha dicho y usted toma conciencia de eso y aparte no solo eso, el Señor va a tocar su corazón, pues las cosas van a cambiar en su vida. Porque como le decía, hoy estamos viviendo todos esos acontecimientos de apostasía y todo. Y esto no lo digo yo tampoco. Las apostasías y todas estas cosas ya estaban dichas hace mucho tiempo y lo dijeron también pues en el tiempo de los apóstoles después de que nuestro Señor subió al cielo a tomar su lugar. Si nosotros podemos leer en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, y empecemos del versículo 1 a ver hasta dónde llegamos y vamos a ver lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, veamos hasta aquí, hasta el versículo 3, lo que dice la palabra. Pero el Espíritu dice, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo de Dios, que era hablado y transmitido, digamos, a estas personas que escribieron la palabra de Dios. ¿Ya? Porque todo esto es inspirado por el Padre. Él los utilizaba. Usted podrá decir, son hombres los que escribieron esta Biblia y esto yo no les creo. Bueno, diga lo que usted quiera y haga lo que usted quiera. Pero ¿quién quería usted que escribiera la Biblia? ¿Un elefante? ¿Un perro? ¿Un gato? Dios tiene que servirse de hombres como lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo hoy por medio de todos nosotros. Es por medio de nosotros que hoy el Padre está llevando la palabra y en los tiempos pasados pues Él tenía profetas,
apóstoles y todo lo demás, ¿no? Y nosotros podemos ver como Salomón, como Moisés, como Elías, como Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas personas, el Padre les decía, va y diles que yo digo, así dice Yahweh, tu Señor, que esto y que lo otro, y que esto y que lo otro. Porque Él era el que los enviaba y la palabra que ellos hablaban era lo que el Eterno les decía de hablar. Y hoy en estos días, en estos tiempos, es la misma cosa. Las cosas no han cambiado. Pero sí vemos que la mayoría de la gente, y por eso esto es una predicción de la apostasía, dice, antes de que todo esto se diera, ya el Señor estaba hablando. Porque dice que claramente en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Y hoy eso es lo que hace la gente. Prefiere escuchar a toda esa gente engañadora. Son espíritus engañadores que les dicen hagan esto, que no coman carne, hagan esto, que no hagan lo otro. No, váyase a la palabra de Dios, a la Biblia y léala, por favor. Engañadores, dice, son doctrinas de demonio, porque el que no hace la voluntad del Padre, pues está haciendo la voluntad contraria. Aquí no hay 10 caminos, solamente hay 2. El camino santo de nuestro Señor y el camino que lo lleva a la perdición, que es por donde va el camino de Satanás. No hay vuelta. O usted está en el mundo o se sale del mundo. Hay 2 caminos. O usted ama eh, lo que sentarse en la mesa con Satanás o sentarse con, con Dios a la mesa. Usted escoge, pero no puede estar en las 2 cosas al mismo tiempo, porque es imposible. Yo no puedo contradecirme a mí misma. No puedo decir amo a mi hijo y después voy a decir no lo amo. Si lo amo, lo voy a amar siempre. Otra cosa es que me moleste, que me disguste con él, que quizás me hizo algo que no me gustó y entonces estoy enfadada con él o alguna cosa, pero eso no quiere decir que yo no amo a mi hijo y que ya deje de amarlo. Siempre lo voy a amar, siempre va a ser mi hijo. ¿Eh? Entonces el Padre, de igual manera con nosotros, Él ha mandado su palabra y como yo le estaba leyendo aquí, porque dice de que se van detrás. ¿Ah? Ya no tienen fe, la verdad es que no tienen fe en el Creador, sino fe en todas en esas cosas que se están haciendo para Semana Santa, que vámonos por aquí, que ahora chineemos este santo, llevémoslo corriendo, hagamos tal cosa, y todas esas cosas que salen, que bailan, que unos que van hasta con, por ejemplo, yo estuve viendo unos en Guatemala que van con unas espadas y las van sonando en toda ahí la calle, clen, clen, clen. ¿Qué tiene que ver eso con con el sacrificio que hizo nuestro Señor? Nada que ver tampoco con ese Cristo muerto que llevan allí. Nuestro Cristo ya no está muerto. Nuestro Señor está vivo y viene pronto. No se crea ese Cristo que va allí muerto, triste, ese palo. Eso no tiene nada. Eso, nuestro Señor hace más de 2000 años que estuvo aquí en la tierra. Y Él resucitó, Él no está muerto. Está vivo. Y prontamente viene. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace detrás de todas esas cosas? Van detrás de esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y por qué? Por la hipocresía de esos mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, porque tienen cauterizada la conciencia. Todos los curas, padres, curitas, como usted le quiera llamar, todos esos señores han hecho grandes estudios, son personas muy intelectuales, muy estudiadas, más sin embargo van detrás de la mentira, tienen cauterizada el alma porque saben que están mintiéndole a la pobre gente, el pobre gente inocente que llega allí a buscar al Eterno y lo que le dan, o sea, como llegan como a buscar el alimento espiritual sano y lo que les dan es comida sucia, que más bien los contamina, los lleva a la muerte. Porque si yo a usted le doy una comida que ya está mala, de hace no sé cuántos días, y usted se la come, se va a enfermar. De igual manera es con lo que ellos hacen, y por eso lo dice la palabra. Son doctrinas de demonios, porque si no son de Dios, son del demonio.
Y usted no, o sea, no me señale a mí con el dedo, que yo aquí, que... No, está escrito y yo por eso se lo digo. Y esto está en 1 Timoteo, el capítulo 4, los versículos del 1 al 3 le estoy leyendo. Y mire cómo es la palabra de Dios, porque Dios es grande, Él es poderoso, Él es sabio, Él sabe todo lo que va a pasar y cómo los hombres somos. Y es por eso que Él dice aquí la palabra de Timoteo, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que han conocido la verdad. O sea, ahora que nosotros sabemos la verdad, sabemos que eso no tiene ninguna validez, que no coma carne, que no corra, que no haga esto, que vaya aquí, que vaya. No, es tiempo de salirse de eso porque el fin de esta era, de esta tierra, está cerca. Solo es ver, escudriñar un poquito. Usted abra su celular y va a ver que ahora dice Putin, que ahora dice Zelensky, que ahora dicen que Trump, que dicen que el Biden, que dicen que y que viene a abrir, que allá en China la gente está muriendo, que hay un virus más fuerte que no sé qué, que no sé cuánto, que allá un hombre mata a su mujer, alguien mata a toda su familia. Ahorita solo acabo de ver yo las noticias en Nueva York, fue el domingo o algo así, es que hubiera una detonación y la gente corría como loca, etcétera, etcétera. Volcanes que se están abriendo, se están saliendo de la tierra en plena calle. Tanta cosa. Los glaciales descongelándose, virus que estaban allí dormidos, ahora se van a despertar y vienen a atacar la humanidad. Así de que nada nuevo bajo el sol, como dijo Salomón en Eclesiastés. Esos estaban allí y todas esas aguas pues se cree que son desde los tiempos de cuando el diluvio que del Eterno las congeló allí. Ahí hay virus, ahí hay esto, ahí hay lo otro. Así de que todo eso se está descongelando. Así que no espere de que esto va a mejorar, de que sí, de quizás pues las hambres, las hambrunas, si usted puede ir no solo a los supermercados de no sé dónde. Usted va a los supermercados en Estados Unidos, hay cantidades de supermercados que no hay nada en las tabletas. Estamos hablando de países ricos, de países que supuestamente llamados primeros del mundo y esto y lo otro, ¿no? Entonces vamos a seguir porque estamos hablando de lo que llaman la Semana Santa, que es una semana que de santa no tiene absolutamente nada, nada. Y no es porque yo quiero ofender absolutamente a nadie, porque les amo en el amor de Cristo. Estoy hablando esto y yo lo estoy hablando con la palabra de Dios. Pero, querido amigo, amiga, si usted eso le gusta, le fascina y quiere seguir en eso, siga. Siga. Ay, no, que hoy estamos celebrando San Pedro, San Pablo, yo no sé qué es santo. Y la gente pues anda alegre, ven, baran, bam, y a las bebederas. Y están celebrando a San Pedro. Imagínense, ¿desde cuándo? Escucha por el amor a nuestro Señor que vino a padecer por nosotros. Sálgase todo eso. ¿En qué parte en la palabra del Señor está de que nosotros tenemos que adorar a esos hombres, a esos apóstoles? Ellos son hombres igual que nosotros. ¿Mm? Cuando Pedro se encontró con Cornelio, este centurión romano, el centurión dice que se inclinó hacia Pedro y Pedro le dijo, no lo hagas, levántate que nosotros somos iguales. Yo no te vayas a inclinar a mí, porque yo soy un hombre igual que ti. ¿Ya? Y hoy andan que San Pedro, que San Pablo, que San Judas, que San... Todos los apóstoles, todos los están ocupando de santos. Y que fulanito hace tal cosa y que Juancito hace esto, porque también hay la fiesta de San Juan y yo qué sé cuántas más, ¿no? Pero nada de eso dijo nuestro Padre, ni nada de eso dijo nuestro Señor Yahshua, que teníamos que celebrarlo. De ninguna de las maneras, ahí usted ve, porque por lo menos yo le voy a poner un ejemplo de lo que pasa en mi país, que yo conozco, ¿verdad? Y que soy de un pueblo, que yo nací en un pueblo, un pueblito de por ahí, por allá, ¿verdad? Donde yo nací. Ahí se celebran unas fiestas que yo ni sabía, ya vieja me vine a dar cuenta que lo que celebraban era San Pedro. Y allí pues
Hay chinamos, bebederas, las mujeres borrachas. Los hombres dejan sus hogares para venirse a esos chinamos a tocar a esas mujeres, a hacer esto, a hacer lo otro. Yo que sé cuántas cosas más. Y las bebederas y la gente pues a caballo. El que tiene su caballo moribundo lo saca y el que tiene su caballón pues la gente con la boca abierta, haciéndosele agua a la boca, queriendo tomar el lugar de esa persona que va en ese caballo porque tiene dinero, don fulanito, don sutanito y todo eso. Y vea, eso es alegrísimo y todo, la barrera, los toros, etcétera, etcétera. Y hay gente que son atacadas por los toros, hasta las matan y todo eso. Eso. Y están celebrando San Pedro. Imagínense qué barbaridad. Por eso le digo, también esta Semana Santa es un carnaval religioso. Eso es todo. Es un carnaval religioso. Tiene nada que ver con la muerte seria de nuestro Señor. Hay que tomar en cuenta todo lo que Él sufrió. Cómo nuestro Señor sufrió, hacer conciencia a la humanidad de eso y no ponerse a hacer esas fiestas y esto y otro. La gente va para el mar, otros que no sé qué, otros que van para aquí, que van para allá. Es una celebración, pero nadie se acuerda de nuestro Señor. Y se supone que se está recordando eso, pero no es así. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Así que yo ya les hablé pues un poco de lo que es, ¿verdad? Esto que era importante que yo les dijera, lo que es la apostasía que se iba a ver también, y es lo que nosotros estamos viendo. Vamos a ver también ahorita cómo es el asunto de ese Vía Cruz, de dónde sale, por qué se llama así, un poquito. O sea, es un poquito de historia, hermanos, porque la verdad es que yo no les puedo pasar horas aquí hablando de cómo todo empezó, porque es largo. De por sí ya, ahorita ya, imagínense, ya voy por la tercera parte de esto. Y entonces allá esto todavía existe en Israel. Y todas estas cosas vienen de allá, de Israel, de ese país, o sea, de ese país, esa nación que el Señor hizo para su pueblo. ¿Mm? Y entonces allí, pues es donde se empezó con el asunto de Vía Cruces. Vía Cruz, ¿por qué se llama así? Pues porque dice de que, pues eso se le llama al camino que el Señor caminó hasta el lugar donde a él lo clavaron, pues y ahí murió, ¿verdad? Entonces, ahora este Vía Cruz o esto empieza desde el pretorio. ¿Mm? Este pretorio estaba al lado de la casa de Poncio Pilato. ¿Se recuerdan? Poncio Pilato fue el que llevó al Señor y les dijo, aquí está este hombre, yo pues no le encuentro nada, pero cuando se lo llevaron a Pilato, ya el Señor venía masacrado. Ya estaba, pero que lo habían golpeado y le habían hecho de todo y le habían puesto la corona de espina, lo habían desvestido, lo habían desnudado, le habían hecho barbaridad a nuestro Señor, ya lo habían, dice que le daban con un palo, un garrote en su cabeza, lo latigaron con esos látigos de cuero y que en las puntas tenían unos huesos y todo eso. Imagínense, ya él venía masacrado cuando llegó a las manos de Poncio Pilato. Y allí dice que, bueno, allí había un lugar llamado El Enlosado, que era donde salió este gobernador. Allí en ese enlosado, es como un lugar mismo hoy, como digamos los presidentes tienen un espacio para que todo el mundo les vea, ¿no? Entonces también ahí Poncio Pilato, cuando habían sentencias o todas esas cosas, ahí salí y se llamaba el enlosado, la gente estaba abajo y él pues ahí arriba y de ahí se miraba todo, ¿no? Eh, que ahí, pues ahí es donde salía el gobernador romano, que era este señor. Y también desde allí atendía también al pueblo. Y también en ese lugar es donde Poncio Pilato, presenta a nuestro Señor al pueblo ese día. Él lo presenta, porque a él se lo llevaron y entonces en ese enlosado la gente esperaba allí
a cualquier cosa que sucedía, pues él ahí salía a hablar con el pueblo, y cuando habían eventos también grandes y todo, pues ahí es donde se daban. Y ahí es donde Pilato presenta al Señor. Y él dice, ahí lo presenta a nuestro Señor Yahshua, y le dice al pueblo, he ahí al hombre. Él lo presenta, he ahí al hombre al cual ustedes están acusando y al cual ustedes quieren que yo crucifique, ¿no? Y esto está en Juan 19, en el capítulo 5. Si usted quiere saber dónde Pilato dice, habla de que lo presenta, él presenta a nuestro Señor, y a partir de esta presentación y todo, es que pues ya también lo llevan hasta donde le llamaban la calavera o el Calvario, donde a él lo crucificaron, ¿no? Entonces vamos a ver Juan 19, el capítulo 5, a ver lo que nos dice. Entonces vemos que Juan, el capítulo 19, el versículo 5 dice así: y salió Yahshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Ya? Para que vean de que todas las palabras y todas las cosas que le estoy diciendo están aquí en su Biblia. Entonces cuando él le dice, he aquí al hombre, ya nuestro Señor, cuando él sale, porque lo sacan, le dicen, a ver, sáquenlo y tráiganlo aquí a ese enlosado donde pues todo el mundo miraba. Ahí lo hicieron salir. Y él ya pues, cuando él ya lo sacan, ya llevaba la corona de espinas. También llevaba, dice, un manto de púrpura, por el cual se burlaban. Eso fue una burla, esa no era su vestimenta. Eso se lo pusieron ellos, porque ese manto de púrpura pues eran los fariseos, los grandes, los que se ponían ese manto, como los reyes, pues ya. Y como él decía que, no es que él decía, sino que ellos decían, como él se lo dijo, ustedes dicen que yo soy el rey de los judíos. Entonces le pusieron, para burlarse de él, como una burla, le pusieron ese manto de púrpura, el mismo que llevan hoy los señores de la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica. Solo ellos se visten así de púrpura. Y ese manto se lo pusieron al Señor pues para burlarse de él, como que yo dijera, yo soy la princesa tal, ¿no? Entonces a él se lo pusieron ese manto de púrpura. Y yo ya les hablé un poco de esa corona que nuestro Padre, de nuestro Señor Yahshua llevaba, que era una corona de espinas, no como la corona que ponen así con dos chunchitas, dos entrelazados, no, era como un sombrero que le tejían y se lo metieron a la fuerza. Imagínense el dolor que nuestro Señor sintió. Él ya estaba masacrado cuando lo llevaron ahí, cuando ellos lo sacaron. Y su cara pues ya se la habían abofeteado, porque bofetada es cuando alguien lo golpea no con la palma de la mano, sino con lo de encima de la mano, así como un revés que a veces uno le llama. Esa es una bofetada, y una cachetada es con la palma de la mano. También le dieron con la palma de la mano, con el revés de la mano, una cachetada, le dieron bofetada, y también le dieron golpes, que el golpe, imagínense cómo está masacrado nuestro Señor. Porque a él le daban con los puños en su cara. Imagínense cómo tenía la cara nuestro Señor. Ya ni se le miraba esa cara, desbaratada. Así estaba. Y su cuerpo también masacrado. Para que usted vea que ya nuestro Señor ya estaba completamente masacrado cuando lo sacaron de ahí. Y como le digo yo, ya lo habían latigado, ya lo habían tomado a latigazos y todo eso. Él estaba completamente desfigurado, y cuando lo sacaron ya no tenía fuerza, porque a él lo sacan
este, lo sacan del lugar donde él estaba para llevarlo hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Entonces, él ya no tiene fuerza. En ese momento, cuando a él lo sacan del lugar, porque había que recorrer un buen espacio, que pues dicen que eran como unos 2 kilómetros, no sé, un poco más, un poco menos, no sé exactamente, pero a nadie en ese tiempo podían ejecutar dentro de Jerusalén. Tenían que sacarlo a las afueras y ya lo vamos a ver después. Pero cuando él va saliendo, ¿verdad?, del lugar donde lo tenían, en ese momento venía un hombre que tuvo que cargar su cruz porque él no era capaz, ya él estaba destrozado, imagínense. Y ese madero que a él le pusieron, sea en forma de cruz o era un palo, yo qué sé, en ese tiempo lo que verdaderamente era eso, era pesado. Y irlo cargando desde allí hasta donde lo tenían a él que colgar, era imposible que lo llevara. Entonces, ¿cómo estaría nuestro Señor demasacrado que tuvieron que obligar a un hombre a cargar, llevar el madero donde él iba a ser crucificado? Porque nuestro Señor ya no estaba en condiciones de hacerlo. O sea, hasta el lugar que se llamaba el Gólgota, ¿ya?, donde él ahí expiró. Entonces, se llamaba el Gólgota o el lugar de la calavera. Entonces, el que llevó la cruz era un señor que dice que venía. Ahí está el relato y lo vamos también a ir a ver para que te vea que yo pues no le estoy mintiendo de cómo son las cosas, que no son como ese Cristo que la iglesia saca y que lo andan corriendo para arriba y para abajo. Nada que ver, porque a él no lo llevaban así chineado. Él fue caminando hasta allá. Y ahí sacan que él va con una cruz encima y el Señor no la llevó, sino que se la llevó este señor, que se llamaba Simón de Cirene, a quien obligaron a que llevara la cruz. Y esto está en Mateo 27 y el versículo 32, y lo vamos a leer. Este señor se llamaba Simón de Cirene y dice que venía del campo, venía de trabajar. En qué casualidad que el pobre en ese momento él venía pasando por ahí. Y como quien dice, al primero que encontraron, a ese se la cargaron. Entonces vamos a ir a ver Mateo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, veamos lo que dice Mateos, el capítulo 27, el versículo 32, y vamos a leer hasta ver hasta cuánto. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón, ¿ya?, como yo le había dicho. A este obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, allí le dieron de beber vinagre, mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Ve? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que hasta allí el hombre cargó con la cruz del Señor, que no fue él el que la llevaba. Entonces, ya sí los leí, que hasta ese lugar llamado el Gólgota, hasta ahí, este señor llamado Simón, que venía, dice, del campo, venía de trabajar, la llevó, tuvo que llevarla a la cruz. Los romanos lo pusieron, lo obligaron a llevarla hasta el Gólgota, ¿ya? Entonces, para que usted vea que esto fue lo que sucedió, y no que bueno que el Señor se iba cayendo, que María lo iba agarrando y todas esas cosas que dicen en esta Semana Santa, y que la Semana Santa de ceniza y que esto y que el otro. Todas esas cosas no son bíblicas. Si no están en la palabra de Dios, no es bíblico. Así bien se los leí yo ya en Timoteo, en primera de Timoteo, que dice que lo que no es de Dios es del diablo. Son doctrinas, dice, doctrinas de demonio, porque no son verdades. Entonces veamos lo que dice.
Entonces, si nosotros hablamos ahorita en la actualidad, ¿verdad? Cómo llevaban a nuestro Señor crucificado y cómo lo llevaban vestido de púrpura y que también cómo lo llevaban con esa cruz, todo eso es mentira porque no iba así. También esa cosa morada ya se la habían quitado, lo desnudaron, él lo llevaban desnudo casi, o sea, para que él sufriera vergüenza. De esa manera lo llevaron, ¿verdad? Entonces, hoy vemos en la actualidad que mucha gente, pues cuando van ahí en eso que le llaman el Vía Cruz y todo, pues como se flagelan, se golpean, pero no es así. El Señor no quería nada de eso, que ningún humano tendría que pasar por lo que Él pasó. Ya por eso Él hizo eso. No para que ningún hombre hoy sobre la tierra y se esté latigando, se esté dando de golpe y todas esas cosas. No son verdad. O sea, tomar el papel de nuestro Señor es imposible. Y eso no se hace. También, si nosotros leemos Juan 17, la misma el mismo capítulo del cual vimos como este señor llamado eh, Simón de Cirene, que fue el que le llevó la cruz, habla que tomaron a nuestro Señor y él salió, o sea, cargando su cruz, y no es así, sino que a este señor le dieron la cruz. Y cuando salían, obligaron a este señor Simón a que él la llevara. Y entonces hoy nosotros podemos ver en estas celebraciones, ¿verdad? Que ellos llaman Santa, Semana Santa, que es todo lo contrario. El Señor, todo el tiempo que lo llevan a ellos, montado que lo llevan, primero lo llevan chineando, que él no iba chineado. Segundo, va con una cruz cargada que él no la cargó, sino que quien la cargó fue este señor llamado Simón. ¿Ya? Ahora, que bueno, que aquí se cayó, que aquí puso la mano, que quién sabe verdaderamente eso. En la palabra de Dios, en la Biblia, no hay ningún lugar que diga que en tal estación allí se cayó y se echó la rodilla. Que cuando llegó a tal lado, allí quedó, porque yo he visto en un muro de esa calle donde el Señor caminó, que hasta hay una mano y la gente, todo el mundo llega a poner ahí la mano en esa mano, porque allí fue donde el Señor puso su mano. O sea que cuando Él pasó, estaban haciendo esa casa y el cemento estaba fresco, que dejó esa mano ahí puesta. Mira hasta dónde llega la mentira y las cosas que el hombre se inventa. Que allí quedó la mano del Señor. O sea, hundida está en la pared, usted la puede ver bien. Y si usted la quiere buscar, vaya a buscarla allí. Ponga la mano en el camino que va hacia el Gólgota, donde el Señor la dejó marcada. Ahí le van a salir 1.000.000 de manos para que usted vea. Pero en esos tiempos, o sea, los que iban a ser juzgados tenían que salir de Jerusalén, porque no se permitía que a nadie le quitaran la vida dentro de Jerusalén. Tenían que salir porque nadie podía ser apedreado o crucificado dentro de Jerusalén o asesinado. Nadie dice que podía hacer eso. Todas las ejecuciones, que se hacían era fuera de la ciudad. Y es por eso que el Señor tuvo que caminar hasta fuera de la ciudad de Jerusalén para ser crucificado. Porque esta ciudad de Jerusalén estaba enmurallada, como la mayoría de las ciudades en ese entonces. A la salida de Jerusalén estaba esto. Entonces, a la salida de Jerusalén, ahí estaban las montañas y el monte Moriat, fuera de allí
de la ciudad de Jerusalén. Ya cuando salían fuera, ahí estaba el monte Moriah. Y allí, si usted sabe qué era el monte Moriah, en ese monte Moriah es donde nuestros antepasados, Abraham, iba a sacrificar a Isaac, su hijo, cuando el Señor le dijo que lo hiciera. Es allí, en esa montaña. Y es allí, en ese mismo lugar, donde nuestro Señor fue crucificado también. ¿Ve? Iba a sacrificar a su hijo, Isaac. Y usted sabe que por orden del Padre Celestial. También donde nuestro Señor fue asesinado y crucificado. Y vamos a ver un poquito de Génesis 22 para que veamos si es verdad que allí en ese mismo monte iba a ser crucificado el hijo de Abraham. Espérenme un tantito, Génesis 22. Y aquí vamos a ver Génesis 22. Escuchemos Génesis, que es lo que nos dice. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ve, entonces, hasta aquí vamos a llegar porque ya pues después levanté el cuchillo, llegaron al lugar, Dios le había dicho, allí dice que Abraham hizo un altar, compuso la leña y todas las demás cosas. ¿Y por qué? Pues yo le estoy leyendo esta partecita para que usted vea que es cierto. En ese monte Moriah fue allí y fue allí donde, imagínense que antes de que el Señor viniera, ya ahí ese lugar ya estaba predestinado para el sacrificio de su hijo amado. Mire, encuentra la correlación entre esos dos padres. Nuestro Padre Celestial y Abraham, padre también. Abraham era padre de Isaac y era su único hijo. Y él estaba dispuesto a sacrificarlo por obediencia al Padre. Y ahora viene nuestro Padre Celestial por amor a nosotros. Él mismo sacrifica a su hijo en ese mismo lugar donde él un día le había dicho a Abraham que lo sacrificara. Pero él sí sacrificó a su hijo por nosotros. Por eso dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que dio su único hijo, su unigénito, tal y como aquí le acabo yo de leer en Génesis 22, que él le dijo, toma a tu hijo, tu único, le dice. Y también nuestro Señor es el unigénito de nuestro Padre Celestial. Y él lo sacrificó y fue sacrificado ahí en ese monte Moriah. Para que usted vea. Entonces vemos de que aquí nosotros nos podemos dar cuenta del el dolor, el sacrificio que tuvo nuestro Señor. Imagínense cuánto Él tuvo que caminar para llegar hasta las afueras de Jerusalén, hasta llegar ahí a esa montaña, a ese monte, donde Él fue sacrificado. ¿Usted cree que se cayó una vez, 2 veces, 3 veces? No lo sabemos, porque la palabra no dice que Él se cayó 12 veces. No dice que habían 12, ni 14 estaciones, ni 15 estaciones. No dice de que en tal lado cayó de rodillas, que en tal lado pasó esto, como ellos dicen. No es así. Porque si la palabra lo dijera, o sea, yo digo, sí, en tal de tal, ahí dice que en tal lado se cayó, pero fueron ellos quienes también hicieron las estaciones aquí. O sea, son cosas que se figuraron que aquí cayó, porque por allí que ese es el camino, sí, es cierto, allá en Jerusalén. Hoy eso es un lugar, es un mercado, o sea, usted puede ir y caminar todo ese pedazo hasta llegar allá al Gólgota. Y usted, pues, dice aquí a mi Señor, quizá usted va con una gran fe por allí, caminando, sentir lo que nuestro Señor sintió, perdón, lo que sea. Pero hay gente que grita, es un mercado.
Ya, no es algo sagrado ahí donde usted va a ir a caminar y eso, no, nada de eso. Un mercado y la gente pasa por allí, todo el mundo gritan, chillan, y venden, ven aquí, compre aquí, todo, ya. Pero sí, el camino es verídico. Por allí llevaron al Señor hasta el Gólgota. Y como le digo yo, este señor que se llamaba Simón de Cirene fue el que llevó la cruz o madero que tenía que llevarla él, pero él ya estaba súper golpeado, súper masacrado, ya no tenía fuerzas para llevar esa cruz, ¿verdad? Entonces, nosotros pues vemos el lugar pues que él fue sacrificado, ¿verdad? Donde él fue ya, este, donde él expiró, que fue ahí en ese lugar llamado el Gólgota. Y entonces también ese lugar es llamado la calavera, ¿verdad? O Gólgota. Y allí a las afueras de ahí ponían a los criminales, a las afueras ya de Jerusalén, ahí en ese lugar. Dice que ponían a los criminales, a los rebeldes también, y eran crucificados para que todo el que pasaba por allí viera a a estas personas a los que les pasaba para que les sirviera como escarmiento, para que no se rebelaran, porque en ese tiempo eran los romanos los que estaban gobernando lo, Jerusalén, o sea, estaban ellos ahí en el pueblo de Israel. ¿Y por qué lo hacían allá a las afueras? Porque toda la gente que quería entrar a Jerusalén, porque era una ciudad enmurallada y todo, por fuerza tenía que pasar por allí como dicen, a la salida, ¿verdad? O a la entrada, si la salida se venía saliendo y la entrada se iba a entrar. Entonces, por ley, por fuerza, usted tenía que ver que estaban unas personas ahí crucificadas para que así la gente temiera y dijeran, uy, no, si nosotros hacemos tal cosa, pues los romanos también a nosotros nos van a colgar, ¿verdad? De allí o nos van a hacer tal y tal cosa. Y es por eso que ellos lo hacían, era como para que la gente tuviera temor y ahí los crucificaban como escarmiento para toda persona que quisiera rebelarse en contra de ellos. Entonces, se habla de que, yo digo, pues, ¿cómo pueden saber qué es lo que sucedió si la palabra de Dios no la habla? Y pues, yo le voy a decir algo, esto del Calvario, de que el Señor cayó no sé cuántas veces y que se cayó 3 veces y que María lo encontró y que todas estas cosas. Todo esto es reciente, prácticamente después que nuestro Señor Yahshua murió. Y vamos a ver que hay una señora que llega a indagar y llega a preguntar, pero muchísimo tiempo después que el Señor había muerto. E inclusive cuando una señora de la cual les voy a hablar llega, ya los judíos han sido esparcidos por toda la tierra y todo. Entonces no hay verdaderamente ya alguien que le diga, sí, esto fue lo que pasó, porque inclusive esa gente ya había muerto, porque llegó muchísimos años después. Y veamos quién es y más o menos en qué año. Entonces, vemos aquí el asunto del Vía Cruz, pues todo eso es cierto, porque hasta hoy así se llama. Y pues Vía Cruz significa camino de las cruces, porque se supone pues que por allí pasó y que pues a causa, y entonces ellos empezaron a poner una cruz en cada lugar, fueron poniendo una cruz aquí, una cruz allá, y hicieron 14 estaciones, ¿ya? Pero en 1991, porque eran 14 estaciones inventadas por ellos, en 1991 Juan Pablo II añadió una estación de más, que es la 15. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? 15ª estación, perdón. Sí.
es él el que hace una estación de más. Este señor no estaba presente allí para hacer una estación de más, no sé por qué la hizo, porque pues a él le convenía, le agregó una más, porque entre más estaciones hay, pues más dinero ellos recaudan, porque en cada estación la gente hace penitencia y cosas y pagan, ¿no? Y entonces todo esto es negocio para esta gente que hace esta celebración. Entonces, ¿de dónde vienen estas estaciones? ¿Cómo empezó todo esto? Para que nosotros nos demos cuenta cómo es que todo esto ha sucedido. Eh, esto comenzó por tradición, porque empezó un tiempo después, que muchos años después, la gente que creía en Jesús y todo eso, empezaron a peregrinar, a hacer peregrinación y empezaron a caminar en esta vía o en esta calle que el Señor, nuestro Señor Yahshua, había caminado hasta el lugar de donde Él fue sacrificado. Entonces venía la gente, venían los peregrinos y caminaban ahí como le dijera yo, queriendo recordar esa muerte, ese dolor que nuestro Señor, mucha gente muchísimos años después que no lo conocieron y que todo, pero que creían en Él y todo eso. Entonces usted sabe, esta iglesia vio que ya había dinero a hacer. Y pero si nosotros vemos la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor muestra que nunca Él dijo que hagan peregrinaciones. ¿En qué parte de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, está que nuestro Señor dijo, cuando yo me vaya, hagan peregrinaciones, caminen todo lo que yo caminé? No dice eso. La gente empezó a hacerlo. Y así es como se hacen las cosas, las tradiciones. Es como las cosas se hacen y empiezan llega Pedro y a Pedro lo sigue Juan y Juan sigue al otro y ya va más gente. Este año fueron 10, el año que viene se ajustan otros 15 y así se fue haciendo como lo que hoy llaman también procesión, ¿verdad? Y esto no pasó en Roma, porque nuestro Señor no murió en Roma y tampoco era romano, sino que todos estos acontecimientos fueron allá en la nación de Israel y exactamente en Jerusalén. O sea que ellos lo hacían esto como un recordatorio, ¿ya? Como recordando que ya había muerto el Señor, pero el Señor no dijo nada de estas cosas. Pero sí Él dijo algo. Cuando la cena se recuerda, hagan esto en memoria de mí. Cuando levantó el pan y el vino, dijo que eso sí lo teníamos que hacer, pero eso no lo hace nadie, sino que se van detrás de las caravanas, de las procesiones, de esas cositas que llevan ahí chineando, de esos santos, que este, que el otro, y que la brochera, y que peguemos, y que van vestidos de diablos, y que nada que ver con la muerte de nuestro Señor y con lo que Él dejó dicho. Y cuando nuestro Señor hizo esto, fue la única cosa que dijo que hicieran. Hagan esto, dijo Él, en memoria de mí. Y el Padre eterno que está en los cielos también lo dijo, que esas eran sus santas fiestas, sus fiestas solemnes. Mis fiestas, dice el Señor, no las fiestas de los judíos. Entonces, estos peregrinos empezaron a caminar todo este trayecto, recordando la muerte de Yahshua, ¿verdad? O sea, ellos pues iban recordando la triste situación, lo terrible que había vivido nuestro Señor. ¿Ya? O sea que posiblemente pueda ser de que hayan sido seguidores de Él después que esto sucedió, que empezaron como a caminar por allí como para recordarlo. O hay otros que fue porque les contaron, ¿verdad? Porque esto es así, ¿ya? Pero vamos a ver que la primera iglesia, o sea,
la iglesia primitiva, la que se formó con los apóstoles, esta iglesia nunca hizo estos recorridos, no habla la palabra de que hayan ido y que habían 14 estaciones, las cuales ellos iban recorriendo para recordar al Señor, no. Ellos hicieron lo que Él dijo: vayan y prediquen la palabra, vayan y busquen a toda persona, vayan y hagan tal cosa, sanen los enfermos, saquen fuera demonios, hagan esto, hagan lo otro, compartan entre ustedes el pan, el vino, esto, lo otro, una vez al año, háganlo como yo lo hice, todo, ¿verdad? Eso es lo que ellos como iglesia primitiva, antes de que se formara la iglesia católica. Porque si bien es cierto que todo el mundo dice la iglesia católica es la primera, sí es cierto que es la primera en llevar esta falsa doctrina por toda la tierra. Porque ellos se encargaron de eliminar a los verdaderos cristianos, que se llaman cristianos porque seguían a Cristo. Y todo esto no tiene nada que ver con los romanos, porque los romanos no eran los protagonistas de esto, sino que se robaron todo esto para sus propios beneficios. Porque si usted ve, nuestro Señor no era romano, ni siquiera estuvo nunca en Roma. Ya, nunca estuvo en Roma el Señor. Ahora, si usted me sigue diciendo no, porque la iglesia católica es la primera, está bien, es cierto, es la primera iglesia que tomó la verdadera palabra de Dios y la mezcló con lo pagano, o sea, lo santo con lo pagano, y lo llevó por todo el mundo. Porque yo no lo voy a decir que la iglesia católica no tiene cosas que sí son verdad, pero desgraciadamente las toma para validar una mentira, como es todo este asunto de la procesión, y que no coma esto y que haga esto, que no esto y que no lo otro, ¿ya? Y todo, que usted por cada estación que vaya pagando penitencia o pague, ¿cómo se le llama? Ofrendas y tantas cosas más, ¿no? Que ellos hacen. Entonces, queridos hermanos y amigos en la fe, vamos a hablar un poquito de cómo estas cosas pues empezaron, ¿verdad? Y vemos de que esta iglesia que estamos hablando, que es la primera iglesia, la iglesia primitiva, nunca hizo estas cosas, ni jamás celebró el Vía Cruz, ni ninguna de estas celebraciones. Ni sus apóstoles, queridos hermanos, amigas, amigos y hermanas en la fe, ni sus apóstoles hicieron eso. Lo que ellos hicieron fue predicar a nuestro Señor tal y como Él se lo había dicho. Pero cuando ellos andaban en esto, recuerden que ellos fueron esparcidos, fueron perseguidos, fueron muertos. Y si no, miren cómo murieron todos los apóstoles. Unas muertes horribles. ¿Y quién los mató? ¿Que no fueron perseguidos por los romanos y todo eso? ¿Quién los mató? ¿Quién les quitó la vida? ¿Quién le quitó la vida a Pedro? ¿Quién le quitó la vida a Pablo y a los otros apóstoles? Yo ya hablé en un tema que yo tengo, la muerte de los apóstoles fue horrible. Algunos los decapitaron, a otros los fueron tirados por caballos de las dos extremidades de los pies y de las manos. Fue terrible su muerte. No fue nada fácil. Fueron perseguidos y después los agarraron. Ay, San Pedro, San Pablo, San aquí, San allá. Entonces, todo esto es la misma hipocresía y doctrina de demonios. Por eso les digo, que existió Pedro, sí. Que existió Pablo, sí. Que existió Timoteo, sí. Que existió fulano, sí. Es cierto. Pero por eso es que yo le digo, toman una verdad para poder ellos validar una mentira, que en realidad esa mentira es a la que ellos le dan valor y no verdaderamente a la verdad. Porque ellos hablan de Dios, pero cuando la ponen en práctica no buscan que la gente siga al Eterno o haga la voluntad del Eterno, sino
la voluntad de ellos. Ame a esta virgen, a este santo, haga esto, haga parranda, emborraches, haga esto, cosa que el Padre aborrece. Y si usted piensa que lo que yo estoy diciendo es mentira, pues usted me disculpará, lo siento mucho, pero la palabra es clara y lo dice bien claro. Y todas estas cosas, como les digo, no están escritas en la palabra de Dios. Y si no están escritas, pues no son cosas de Dios, son doctrinas de demonios. Entonces, como yo les decía, los apóstoles lo que hicieron fue predicar a nuestro Señor. Y ellos, después de todo esto, fueron masacrados también, igual que nuestro Señor. ¿Ya? Fueron masacrados todos estos seguidores, estos primeros seguidores. Recuerde cómo llegaron hasta Roma estos cristianos que eran masacrados allá en Roma, que eran echados a los leones, que eran decapitados, que esto y que lo otro. Porque ya los habían esparcido, se los trajeron como esclavos hasta Roma, los romanos y todo, pero ellos ya venían con sus convicciones, ellos eran de esa iglesia primitiva, eran seguidores de nuestro Señor Yahshua. Y entonces ellos cuando llegaron allá a Roma, también siguieron haciendo lo mismo. Ellos celebraron el Shabbat, hacían sus reuniones, dice que se reunían escondidos y todo para poder seguirla tal y como el Señor les había dicho de hacerlo, que los apóstoles les enseñaron, porque los apóstoles les enseñaron lo que les enseñó nuestro Señor Yahshua HaMashiach, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo todas estas cosas, celebraciones vanas, y que les digo yo que me da mucha pena, muchísima pena escuchar a cantidades de pastores. Sí, ya estamos en Semana Santa, que el miércoles está tal, que el Viernes Santo, que el Domingo de Ramos. Esas cosas son de la Iglesia Católica. Y entonces yo le voy a decir algo, lo pagano siempre se sigue mezclando con lo santo. Estos señores, estos pastores que están hablando y que dicen que están hablando la verdad del Señor, de Dios, no lo están haciendo. Han tomado, o sea, la gran ramera, como por eso es que dice la palabra de nuestro Señor en Apocalipsis, que la gran ramera tiene hijas. Y yo no creo que estos pastores sean tan ciegos como para no darse cuenta de lo que es bueno y de lo que no es bueno. No necesita pasar por no sé cuántas escatología, años de estudio y todo para darse cuenta lo que nuestro Dios dice y las celebraciones de dónde vienen, que el Domingo de Ramos, que no sé qué, de dónde salen con tanta tontera, dónde está escrito en la Biblia. En ningún lado, hermano. Y es por eso de que nosotros, ¿verdad? Yo a usted no lo quiero cambiar. Solo lo invito a leer la palabra de Dios y lo invito a seguir al verdadero Cristo que estuvo aquí en la tierra. Y si usted es seguidor de él, de este Señor judío que fue como hombre aquí en la tierra, sígalo como lo que él era y lo que él hizo, nuestro Señor, como él dio la vida por nosotros, dejando todas esas cosas vanas que él nunca dijo, hagan esto. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Todas las cosas que él quería que nosotros hiciéramos, las dejó escritas. Y se las dijo a sus apóstoles. Ustedes vayan, prediquen, hagan esto, hagan el otro. Y recuerden que vienen tiempos difíciles. Y en esos tiempos, cuando ya vaya a ser el fin, van a haber esto, va a haber guerra, rumores de guerra, la gente va a estar mala, la gente va a estar así, va a haber apostasía. El Señor todo lo dejó bien dicho. No dijo, salgan en procesión, llévenme ahí encajado, yo sigo muerto, hagan esto, hagan otro. No, el Señor dice, aborrece las imágenes y todas esas cosas. Y Él lo dijo bien claro, nuestro Padre Celestial, no se hagan imagen ninguna. Y la verdad es que nuestro Señor Yahshua tampoco, en ese tiempo no habían fotógrafos ni nada. Hasta hoy no está el mundo ni nadie que sabe cómo verdaderamente era él, que si era moreno, que si era chela, pero ellos hicieron un Cristo europeo, blancos, azules, con una barba rubia y que esto y que lo otro, que era así, que era así, que era acá. La verdad es que nadie sabe cómo era nuestro Señor.
Porque ese tiempo no había como hoy, que usted anda con un celular, va a tomarse selfies. En ese tiempo no había eso. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí voy a llegar con la tercera parte y ya regreso con la cuarta parte porque ya se me hizo 1 hora y yo no quiero hacerlos más de 1 hora estos temas, ¿ok? Ya regreso.